Buenos días. Hoy voy a mostrar una partida. Es una partida mía, así que quizá no sea una de las mejores, pero es interesante. Esta partida se jugó hace 3 años ya en el torneo panamericano abierto en la ciudad de Durango, México. En esta partida jugué contra el gran maestro Juan Carlos González Zamora. Es un gran maestro muy fuerte. Durante muchos años y en algunas ocasiones ha sido número 1 de México. Es un jugador muy fuerte y es de nacionalidad cubana, o sea, nació en Cuba y se trasladó a México. Ha representado a la selección de México en varias olimpiadas desde el 2004, año en que ganó el título de gran maestro. Es una persona muy amable, característico de la mayoría de los cubanos, al menos los que yo conozco, han sido personas muy agradables. Y él no se queda atrás. Un jugador muy fuerte, muy tranquilo. Al final él ganó el torneo de Durango que yo jugué. Torneo muy interesante donde al final, aunque no quedé en primero, quedé en cuarto. No perdí ninguna partida, lo cual es algo bueno en un torneo internacional. Y empecemos. Yo llevaba negras en esta posición, en esta partida. Y empezó con D4, D5, pues uno se mantiene algo fiel a su repertorio. Caballo F3, casi cualquier jugada normal. Caballo F6, se decide por un gambito de dama, una jugada muy normal. Y yo juego una eslava, la apertura que juego desde muchísimos años atrás, casualidad de la vida. Cuando estaba empezando, hace 25 años, me vendieron casi regalado un libro de aperturas. No había muchas opciones. Y el libro era El Gambito de Dama de Pashman, donde yo no quería jugar peón dama con blancas, pero descubrí que con negras, la eslava C6 en ese libro era una parte bastante pequeñita del libro, entonces lo leí todo, esa parte, y desde entonces he jugado a eslava. Pero bueno, E3, una línea muy normal. Casi siempre se juega caballo C3, pero E3 es un respetable segunda opción. Y aquí es muy normal hacer E6, pero también E3 permite hacer alfil F5. Y para las personas que sean conocedoras de aperturas, se darán cuenta de un detalle. Esta es, no sé si llamarla variante Lasker, no sé si tiene un nombre en realidad. Aparentemente se llama variante defensa Echalop. Pero para los que les gusta, podríamos llamarla Londres con negras, porque si se fijan es exactamente el esquema de la Londres, pero con un tiempo de menos. El blanco sigue con su desarrollo normal y después de E6 podemos ver que es exactamente un esquema de la defensa de Londres, donde se hace normalmente con la Londres C3, D4 y E3, pero en este caso es C6, D5 y E6. En esta posición lo más normal es caballo H4, es como la principal, donde quitar el alfil a G6 es lógico, no hay muchas más opciones, pero la mayoría de los maestros hacen alfil E4. La idea es bien simple, si se va a eliminar un caballo al alfil, pues sería ideal el caballo de C3, que está mejor ubicado que el caballo de H4. Y si no, después de F3, al menos el flanco de rey va a estar más débil. Y después de quitar el caballo, pues el negro solo podrá tomar. Y se abre la columna H con juego interesante. El gran maestro decidió un juego más sencillo, alfil de 3, una línea perfectamente jugable. Siguiendo los espíritus de la Londres se puede hacer alfil G6, pero alfil de 3 es una jugada perfectamente posible, muy lógica también. Y dama por E3. La posición del blanco en realidad es muy buena, muy sólida.
Recordemos que los grandes maestros normalmente no quieren ganarle a uno. Bueno, si pueden le ganan de la forma en que sea, pero no van a intentar enloquecer con ataques tácticos ni nada de eso. Y es en realidad algo muy normal. Claro, habrá jugadores con un estilo muy agresivo, pero cuando uno juega con un jugador muy inferior, normalmente no le va a sacrificar una pieza para un ataque bonito, porque a menos de que esté todo calculado, puede ser muy peligroso. Este esquema es bastante sólido y le da a las blancas una pequeña pero duradera ventaja. Alfil B4 es una línea bastante interesante. La idea es luchar por la casilla E4. Y es una línea que podríamos decir que es bastante igualada. El blanco se enroca, el negro también. Y el blanco decide hacer A3, obligando directamente a que el negro se decida. Obviamente, la jugada alfil B4 pues se supone que se hace con una idea. A veces es posible tranquilamente regresar el alfil, pero alfil por C3 es normal. Si el blanco quiere cambiar bruscamente la dirección de la partida, puede tomar con el peón B, ya que los peones doblados desaparecen fácilmente. Y podría intentar atacar en el flanco de dama. Una posibilidad interesante. El gran maestro Juan Carlos simplemente tomó dama por C3 y el negro pues termina su desarrollo con caballo B7 y B3. Y acá pues hay muchas posibilidades, bastantes ideas, y se me ocurrió una jugada un poco agresiva. Caballo E4. La idea es que, bueno, hay que jugar como uno está bien en su estilo. Y el hecho de que tenga la casilla E4, obviamente el blanco se va a quedar con E5 y el alfil puede ir a la gran diagonal. Se me ocurrió que no era tan lento la idea de F5 y después de que el blanco termine su desarrollo, torre F6, ya un ataque directo. El blanco toma para mantener una posición normal. Aquí es perfectamente jugable C por D5, solo que el blanco se quedaría con la columna, posiblemente después de traer una pieza ahí. Pero el negro no tendría que tener un problema real. Ahora, ya estaba en modo ataquemos un poquito y tomé con el peón E. Esto me da posiblemente la columna E, obviamente la columna F y a ver si puedo traer una pieza. El blanco hizo caballo E1, una jugada que en lo personal no me gustó demasiado. Posiblemente caballo E2 es más normal. El blanco decide eliminar el caballo de E4, correrlo. Y después de caballo E1 hay una jugada que obviamente, bueno, es muy evidente, solo que la analicé un poco y a la hora de la hora decidí no hacerla. Lo que pasa es que, como dicen, estoy jugando contra un gran maestro, bueno, muy fuerte, y no pensé o no pude valorar bien la jugada torre H6. Torre H6 es muy interesante. La idea es súper sencilla, hacer dama H4. Y después de caballo E1, la única idea lógica aparentemente sería F3. Atacando el caballo. El detalle está en que existe dama H4 en este momento, ya que la jugada G3 para defender H2 no funciona por caballo por. Y el blanco tendría que tomar. Entonces, después de dama por H2 jaque, rey se quita y la sencilla capturar, las negras tienen una pieza de menos, pero el rey blanco está muy mal ubicado.
Lamentablemente no pude valorar bien esta posición. El rey tranquilamente intenta escapar. Hay un detalle muy importante y es que uno debe darse cuenta en esta posición que la torre ya no ataca. La única jugada que en el momento se me ocurrió que me parece como lógica y es algo que uno siempre hace, que es preguntarle a las piezas que quieren hacer. La torre de A8 es la única pieza que no está haciendo nada en mi cálculo. Y después de torre F8 se cambia y el caballo captura o el rey captura y que no queda muy bien ubicado. Y el ataque de las negras no funciona tan bien, ya que tienen una pieza de menos. Pero en realidad, si uno es consciente de lo que está haciendo, ya la torre en H6 hizo su trabajo y la jugada que indica el motor que mantiene la ventaja de las negras, algo que no logré valorar en su momento, es torre F6, que es exactamente la misma idea, solo que trae la torre, el caballo al capturar, porque las negras las blancas tienen que capturar si no se doblan las torres, el caballo captura en F6 y el caballo va a llegar a G4, la dama va a poder llegar a G3 y la torre va a llegar a F8. No estoy 100% seguro si esta línea F3 lo hubiera seguido el gran maestro, pero era una posición muy interesante. A la hora de la hora, pues decidí que era demasiado peligroso y hice la jugada de capa blanca, en el sentido de que traje más piezas al juego. Simplemente preferí traer la dama primero y traer la torre. A la hora de la hora, pues no fue tan buena idea. Caballo de 3 muy normal. Doblo torres y lamentablemente no tengo tanto ataque como quisiera. F3, caballo de 6 y hay detalles en la posición que le permiten a las blancas estar muy bien. Todas las piezas blancas trabajan. Yo tengo una posición un poco agresiva, pero lamentablemente no se logra nada concreto. Yo intento seguir atacando lentamente. Torre H6, dama F2, tranquilamente evitando la maniobra. Recordemos que he creado algunas debilidades que hacen que mi posición no sea tan buena para el final. Y aquí una jugada tranquila, torre F6, la idea es traer la otra torre. El detalle está en que uno no, el GM obviamente se percató de que la posición es algo peligrosa y primero hace alfil C1, que tiene ideas de con E4 atacar la torre. Quito la torre y en ese momento el blanco hace una jugada muy buena. Un detalle táctico que no percibe en el momento, que es caballo E5. Resulta que caballo E5 está siendo capturada la torre e igual no hay muchas casillas donde moverla. El punto es que si yo me como el caballo, el peón hace un ataque doble, lo que obliga a la captura del peón. Y después de alfil B2, dama E7, alfil por F6, dama por F6, el negro ha perdido calidad por un peón. En esta posición el blanco está muy bien y en teoría debería de ganar gracias a su calidad. Pero por suerte, es pura casualidad que no le funcionara al blanco. Hay una jugada blanca que es muy bonita y que es muy lógica, que es abrir la posición para activar las torres, y es la jugada E4. Por pura casualidad, hay que aceptar un poco de suerte. La jugada no funciona y en realidad permite que el negro esté bien. Después de F por E4, la idea es comer en A7 y el negro puede comer E por F3. Y no existe ningún problema para las negras en esta posición, ya que, aclarando, las blancas, si así lo desean, tienen jaque perpetuo, pero por suerte no tienen nada más. El caballo defiende la importante casilla E8,
por lo que a dama b8 el rey se puede mover tranquilamente a f7 y no existe mate. En ese momento el blanco, si quiere, puede sacar tablas y en realidad es su mejor opción, pero Juan Carlos, confiando en que me puede equivocar y sabiendo de que tiene tablas, decidió hacer G3. Y en esta posición existe una jugada de las negras. En el momento yo pensé que iba a estar muy mal porque después de torre E3 y la captura del peón de F, el blanco debería de estar muy bien y casi ganando, pero por, como le dice uno, casualidad, pura suerte, porque obviamente no lo pude prever, la posición en este momento de las negras es muy buena. Y existe una jugada, en el momento cuando la encontré, me sentí muy alegre. Si alguien descubre cuál es la jugada en esta posición, sería muy interesante. Recuerden, no es una jugada que gana inmediatamente, pero le da al negro una excelente posición. Bueno, la clave es el peón de F3. Si este peón llega a desaparecer, el juego de la blanca es muy superior. Pero este peón controla las torres. ¿Y cómo se defiende? Existe una jugada que es muy bonita, basado quizá en la pistola de Alekhine. La dama retrocede a F8, lo cual defiende la octava, algo muy importante, mantiene la defensa del caballo, que es la pieza que defiende todo el flanco de dama, y al mismo tiempo crea una casilla para la torre, y de esta forma torre F6 se defiende el peón F, y ahora quien está mejor son las negras. Torre E3, la idea se mantiene de comerse el peón, pero torre F6 y el peón de F3 está defendido. A4, intentando hacer ciertas jugadas en el flanco de dama. Importante jugada H6, mi rey tiene que conseguir cierta libertad. Dama C5, dama F7, no quiero cambiar damas, entonces me desclavo. Dama C2 y ahora caballo E4 y el negro está muy bien. Ahora, ¿cómo ganar en esta posición? El blanco hace dama D3 y se está comiendo el peón. Yo quiero avanzar el peón, no me molesta, pero quiero hacerlo en posiciones ideales y se me ocurre la idea de debilitar un poco a las blancas. Caballo G5 defiende el peón, un momento, y además da ideas de caballo H3, el rey está bastante debilitado. El blanco por eso hace H4. Si el caballo se mueve inmediatamente, el peón de F3 cae, pero yo tengo primero la intermedia F2 jaque, rey G2 única y caballo E4 y el peón se defiende. Entonces ya tengo un peón, el peón de F2, que me gusta muchísimo, y eso fue al final la razón por la que no pude ganar. Y el blanco siguió con B4 y ahora pues el peón de G3 está bastante débil, lo que hay que hacer es presionar sobre él. Dama E6, una jugada bastante normal. A5, el blanco no tiene demasiadas opciones y dama F5. Jugada interesante, la dama se ha activado un poco. Dama E2, torre G6 y el blanco está defendiéndose con todas sus piezas y el negro también está presionando con todo lo que tiene. Dama torre F3, dama G4, clavo un poco, el blanco se desclava, rey H7 y aquí llega la clave de la posición. Bueno, en realidad creo que se puede decir desde aquí. En ese momento hay una jugada que aparentemente es evidente, que es comerse el peón en H4, que en realidad es el plan correcto para ganar.
Lo que pasa es que yo calculé que si dama por H4, obviamente está torre por F2. ¿Por qué es obvia? Porque si caballo por F2, dama E8 jaque, seguido de dama por G6, y el final queda totalmente perdido para las negras. Es cierto, tendría dos peones por la calidad. El problema es el peón de A5 y el peón de B7. Después de torre F8, seguido de torre B8, y el peón cae, no puedo evitar la coronación del peón A. Entonces, el darme cuenta de ese detalle me asustó y no me permitió evaluar bien la posición. Seguí con movimientos mejorando el rey, torre H1, H5, todavía mejorando la posición, dama D3, rey H8 porque no encuentro nada mejor que hacer, y torre F1, rey H7, torre H1. El blanco no puede hacer absolutamente nada por mejorar y el negro no encuentra un plan correcto. Torre F1 y la partida terminó en tablas por triple repetición después de rey H7. Obviamente cuando terminó la partida yo sentía que aquí tenía que haber algo, pero que no lo había encontrado. Lamentablemente el plan fue el peón de F2. Él estaba aferrado a este peón de que podía tener ciertos temas tácticos interesantes, pero el peón ya no está haciendo nada, está bloqueado. Entonces lo que necesito es atacar de otra forma. El plan correcto era comer en H4. El detalle está en que sí, me pueden hacer torre por F2 por la torre que está ahí, pero el punto está en que la dama tranquilamente puede retroceder y el peón de H avanzar y capturar en G3, lo cual me da una posición bastante interesante. Lamentablemente no pude evaluar ese tipo de ataque ya que estaba fijado en la defensa del peón de F2. Obviamente no quería perder y no quería arriesgar demasiado, algo que uno tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar la posición. En otras palabras, me faltó un poco de técnica para poder imponer la ventaja que tenía. No era nada fácil, pero supongo que era posible. La partida terminó aquí con tablas. Es bastante divertida, creo, en su momento, con ideas muy bonitas. La jugada que más me gustó en toda la partida fue dama F8. De esas jugadas que cuando uno encuentra, porque antes de eso yo pensé que estaba muy mal, porque el blanco podía en cualquier momento decidir sacar tablas, y ese no era el problema, sino que la posición en realidad se miraba muy extraña. Pero después de dama F8 logré una posición muy buena. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que la partida les parezca interesante. No todos los días se juega con gran maestro. Lamentablemente en el caso de mi país, Centroamérica, eso es muy difícil. Casi siempre uno tiene que salir del país, no, sino de Centroamérica, para poder jugar con un gran maestro. Y para terminar, los dejo con un sencillito ejercicio de táctica. Juegan las blancas, una partida del torneo de Durango que les acabo de mostrar. Juegan las blancas y ganan. Bastante sencilla, pero es interesante. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención.